A ver ahí, ahora sí, muy buenas tardes a todos, ¿cómo estamos? Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy traemos una sesión bien especial para comenzar estas coaching calls. Me gustaría saber quién anda por ahí conectado, quién se reporta hasta ahora a través de la señal de YouTube. Me encantaría saber quién anda por ahí conectado. Hoy vamos a traer la primera lección de estas coaching call. Para mí es una lección realmente interesante porque seguramente va a tumbar muchas creencias, ¿ok? Va a tumbar muchas creencias por ahí. Así que déjenme saber quién está por ahí conectado y vamos directamente a la sesión. Bien, vamos directamente a nuestra sesión. Déjenme saber quién anda por ahí conectado. Eso es. Muy bien. Muy bien, muy bien. Listo. Entonces, comenzamos. Comenzamos. Vamos a comenzar directamente ahora. Bien, bienvenidos a todos a su último curso de trading. Ya hablamos de esto en la sesión pasada de introducción. Y en esta sesión seguramente ya saben quiénes son los reyes de la fiesta, ¿no? Ya seguramente muchos de ustedes saben quiénes son los que hacen bailar al mercado. Seguramente ustedes ya saben quiénes son el alma, los que traen la energía a la pachanga, ¿verdad? Para quienes no lo sepan y esta sea la primera vez que están en uno de estos entrenamientos o uno de estos cursos, les presento al señor Jerome Powell y al señor Donald Trump. ¿Ok? Este tipo de personas tienen una alta influencia dentro de los mercados y definitivamente cuando ellos hablan, ustedes se van a dar cuenta y necesito que estén muy claros y aprendan a identificar cuáles son los mejores momentos para bailar con ellos, no contra ellos. Ellos no son tu enemigo y nunca lo van a hacer. Definitivamente ni siquiera somos competencia para ellos. Pero aquí hay algo más. Aquí hay algo más porque ¿por qué cuando ellos hablan? ¿Por qué cuando ellos salen al mercado o cuando otros participantes salen al mercado, tus posiciones se van a stop loss, se van a pérdida y no sabes ni siquiera qué está pasando? ¿Qué es lo que sucede realmente dentro del mercado que hace que pierdas la cabeza? A ver, me estoy asegurando de que esté compartiendo pantalla aquí. Sí, bien. ¿Qué es lo que sucede dentro del mercado que hace que tú pierdas la cabeza y por qué tienes que estar totalmente preparado y preparada para abordar estas situaciones? Eso es lo que vamos a estar hablando un poco en estas sesiones y te aseguro que hay alguien que está moviendo los hilos. Siempre hay alguien que está moviendo los hilos. Definitivamente nosotros no podemos ser tan tontos y no podemos ser tan crédulos de que el mercado se mueve porque sí, hay razones, hay causas que hacen que el mercado se mueva constantemente. Y una de las cosas que considero que me caracteriza en el proceso de identificar los movimientos del gráfico y porque algunos me comenzaron a llamar Nostradamus, para quienes no sepan quién es Nostradamus, era un tipo por allá hace muchos años que tenía profecías y casi todas se le han cumplido. Y me empezaron a llamar así porque mis análisis sí, tendían a ser demasiado precisos, realmente muy precisos. Para los que están ya en el chat de Discord, probablemente vieron lo que sucedió hoy con el euro dólar, por ejemplo. Tuvimos una entrada allí que estuvo literalmente a un pip del punto de entrada, a un pip y medio más o menos. Y es así de preciso como esto puede llegar a darse. Algunos de ustedes ya son estudiantes míos, ya han pasado el proceso. Esta no es la primera vez que escuchan información de la que yo traigo para ustedes, pero creo que sí es la primera vez que la van a escuchar de esta forma. Bien, yo invito a todas las personas a que tengan una capacidad de discriminar las cosas, como a pensar un poquito de manera crítica, a darse la oportunidad de ver más allá del velo que nos han colocado y no solamente tragar entero con la información que nos llega a través de, no sé, nuestras redes sociales o los medios de comunicación masivo, sino siempre consultar internamente si es que hay algo más allá, si hay algo más además de la famosa noticia. Recordemos que las noticias, chicos y chicas,
son, bueno, señores y señoras, las noticias son consecuencia de un negocio. Los noticieros son un negocio y el negocio de estos noticieros es la atención y el rating. Así que mientras ellos tengan la atención y el rating, pues no hay mucho problema con que tú los escuches o los veas. ¿Quién está por detrás de los diferentes noticieros y medios de comunicación? Usualmente las personas más poderosas. Y no me refiero a esto desde un punto de vista conspiranoico, porque no estoy invitándolos aún a eso. Eh, es más bien un tema de hechos. Las mayores corporaciones tienen siempre empresas de medios y esto es interesante porque la forma en la que ellos administran la información y la forma en la que te entregan la información definitivamente condiciona a la población a que tome cierto tipo de acciones y esas acciones, como se los mencioné hace un tiempo, esas acciones están sesgadas para la conveniencia de algunos. Bien, evidentemente hay medios de comunicación que aparentemente no tienen ningún ánimo de lucro o son totalmente transparentes, pero también están sujetos a los intereses propios de las personas. Hay muchos egos involucrados. Y todo esto obedece a una lógica y una dinámica y es que el ser humano per se es bastante egoísta y cuida de sus propios beneficios. Por eso, precisamente, hay varias personas que pueden aprovechar eso a su favor. Y hay una manera de sacarle ventaja a la información, y hay una manera de rentabilizar esa información, y hay una manera de entenderla. Y esa manera, definitivamente, no está disponible para todos. Esa manera es una manera bastante particular de entender las cosas. Bien, para poder hablarte de esto tengo que hablarte de algunas otras cosas más. Estoy seguro que en este momento tú te estás preguntando qué es lo que hay detrás de estas carpetas, qué es lo que hay detrás de esta información que es tan especial y por qué esta información podría ser diferente a lo que ya conoces. Y todo tiene que ver con una mentalidad. Hay información que no está disponible ahí para todos porque no todos están listos para entenderla. Y quiero reformular esa frase. Creo que la información realmente, la mayoría, está disponible para todos nosotros, pero no todos estamos en capacidad de comprender esta información y no todos estamos dispuestos realmente a ver esta información de frente. Eh, en la economía hay ciertas dinámicas que no son del todo yo diría transparentes y no son del todo ecológicas para todos o sanas para todos, pero pues así son las cosas, así se dieron y así se crearon. Competir con eso, intentar cambiarlo, yo creo que es un verdadero propósito y bastante loable y creo que hay personas que están logrando cambiar la economía a nivel mundial con toda esta visión naranja de la economía y con búsquedas mucho más sostenibles para todos y donde todos se están ayudando y a mí me parece maravilloso. Pero incluso esos proyectos requieren una capitalización, requieren una inversión para que se puedan ejecutar, tanto en calidad de tiempo como mano de obra, como en inversión para poder pagar todo lo que eso implica. Y ahí es donde nuevamente hacer las paces con el capitalismo es una de las cosas que yo considero más importantes. Y para uno hacer las paces con algo es como cuando, no sé, como cuando una persona tiene un problema de adicción. El primer paso para cambiar eso es reconocer que tiene un problema de adicción. Pasa lo mismo con el capitalismo. El primer paso para poder dominar el capitalismo, al menos según yo, a través del trading, es entenderlo, es darse cuenta cómo funciona. Y para esto hay tres participantes fundamentales que se repiten en todas las economías, en absolutamente todas las economías. El primero de ellos, el Banco Central. ¿Quién es el Banco Central? El banco que emite dinero para cada uno de los gobiernos a los que pertenece. Generalmente es una organización privada o una organización del gobierno, pero no es una organización que directamente está ahí para el pueblo, es una organización que está ahí para el gobierno. Eso hay que tenerlo muy claro. Bien, el Banco Central tiene muchísimos roles. Dentro de ellos está la impresión del dinero. Y aquí es donde empezamos con entender realmente quiénes están detrás de este juego. Los verdaderos participantes de este juego son los bancos centrales de todo el mundo, ¿ok?
Esos son los verdaderos participantes de este juego. Y es entre ellos que se da la dinámica de los mercados. Es entre ellos que se da la dinámica de Forex. Es entre ellos que realmente funciona la economía. Es a través de ellos principalmente. Bien, al menos en los mercados bursátiles, ellos son quienes toman la mayor parte de la participación. Pero eso no se queda ahí, porque estos bancos centrales imprimen billete, pero ese billete, ¿en dónde termina? Ese billete termina en los bancos comunes y corrientes. Los bancos que tú conoces, Banco Santander, Banco Colombia, BBVA, o no sé, Popular, o los bancos que sean que tú conozcas. Bien, ¿cómo funciona esto? El Banco Central emite un billete y ese billete se lo presta con un interés a los bancos comunes. Bien, ese interés es justamente esta carpetica de aquí en medio. Lo que la mayoría no ve, lo que la mayoría no se da cuenta y lo que la mayoría percibe como algo irrisorio o absurdo. Pero ese es el chiste de toda la economía, el interés. Bien, ¿por qué? Porque estos bancos comunes y corrientes usan ese mismo dinero para prestártelo a ti, que no te enteras de absolutamente nada y que al final del día este fulanito que está aquí es el que le paga el interés al banco común que termina pagándole el interés al banco central. O sea que ¿de dónde sale todo el dinero? Todo el dinero sale de tu bolsillo, amigo. Todo el dinero sale de tu bolsillo, amiga. Y entender esto a mí me permitió empezar a comprender que si yo iba a pagar y financiar todo el sistema tal cual como lo conocemos hoy junto contigo y con todas las demás personas, pues a lo mejor me interesaba conocer un poco más mi inversión y darme cuenta qué es lo que realmente pasa detrás de ellas. Esta sesión va a ser una sesión muy breve porque en realidad la tarea al final es lo que más va a importar y lo que más cuenta en el proceso. Bien, vamos a comprender algo muy sencillo y es los ciclos de la economía. ¿Cómo funcionan los ciclos de la economía y para qué nos sirven? Esto es muy importante. Normalmente en los mercados hay diferentes momentos. Bien, esos momentos es súper importante empezar a comprenderlos, porque los mercados financieros no se mueven únicamente para arriba, se mueven para arriba, para abajo y para los lados, ¿ok? Es- Específicamente para el lado derecho. Bien, dado que la economía no es estática y constantemente se está moviendo, tú tienes que entender cómo funcionan esos ciclos y cómo esos ciclos obedecen a la lógica que hay detrás de los préstamos que se hace del Banco Central al Banco Común y que ese préstamo termina llegando a tus manos. ¿Ok? Los ciclos económicos obedecen directamente y están intrínsecamente relacionados con esta dinámica. ¿Ok? Ahora, para poder comprender estos ciclos, nosotros tenemos que aprender a seguirle el rastro al mercado. Hay varios ciclos que están identificados dentro del mercado y es básicamente el primero de ellos la expansión. Cuando hay crecimiento del Producto Interno Bruto, cuando baja el desempleo, cuando hay aumento de la inversión, esto directamente va a generar un movimiento dentro de los gráficos. Puede ser el gráfico de los euros, de los dólares, de las libras, de los yenes, de todas las economías del mundo. En cada uno de los gráficos que nosotros vemos, podemos ver periodos de expansión. En esos periodos es donde la economía más crece, es donde hay prosperidad para todos, es donde todos tienen la capacidad de comprar y todos están vendiendo además, donde se pueden traer cosas incluso del exterior sin que eso afecte la dinámica interna del país, donde hay construcciones, hay manufactura, hay creación de empresas. Esos son periodos de expansión y nosotros tenemos que aprender a identificarlos. Yo te pregunto en este momento, ¿tú sabes en qué periodo está tu economía actualmente? ¿Podrías al menos darte una idea si tu economía en este momento está en un periodo de expansión quizás? Yo te invito a que lo consultes. Yo te invito a que consultes y a que investigues un poco, según las fuentes que sean, que en este momento son, eh, no sé, no las necesitamos confirmar exactamente, pero sí quiero que hagas el proceso de investigación
en qué momento está la economía de tu país, porque yo sé que dentro de estos videos y dentro de estas salas hay personas que ahora mismo son principalmente de Colombia, El Salvador, algunas personas de Estados Unidos y algunas otras personas de Europa. Pero sé que próximamente van a haber más y más y más personas. Me gustaría que ustedes conocieran en qué momento está su economía y por qué. Bien, esos ciclos, bien, además de tener el momento de expansión que lo podemos ver, por ejemplo, aquí o aquí, también tiene momentos pico, que son las cumbres del momento, de los momentos de expansión o de los momentos que vamos a conocer a continuación de contracción o recesión. Contracción o recesión hace referencia a la disminución en la actividad económica, aumento del desempleo y baja la inversión. Contracción es cuando, por ejemplo, el país deja de comprarle cosas a las personas o a las empresas del exterior y empieza a predominar la fuerza de poder sembrar las cosas aquí mismo, de producir las cosas aquí mismo, de buscar cuidar su propia economía y su propia sostenibilidad y autosostenibilidad e independencia. Los periodos de contracción son muy largos dentro de los países tercermundistas, o al menos hasta hace un tiempo, pero por ahora estamos viendo, por ejemplo, como muchos países en Latinoamérica están comenzando a emerger. Sí, ¿comparados con qué? Pues comparados con otros países de primera línea del primer mundo, probablemente no al mismo ritmo y no al mismo nivel. Pero es interesante ver que mientras unos y otros están peleando, los países del tercer mundo, como por ejemplo los latinoamericanos, empiezan a emerger porque si bien tienen problemáticas internas, también tienen la facilidad de que no están en guerra con nadie. Bien, y la guerra es un negocio muy costoso. Bien, además de eso, tenemos el valle o el fondo, que es el mínimo de la economía. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un pico y un valle? Perdón. El pico, estamos hablando de los máximos, de los precios más altos. Y los valles, estamos hablando del fondo, de los precios más bajos. Comprender esto va a ser la introducción a lo que vamos a entender dentro del proceso de identificación de las estructuras según el Smart Money. Vamos a hablar de eso un poco más adelante en la siguiente sesión. Por ahora, nosotros debemos empezar a entender ya que hay fases y ciclos económicos, porque esas fases y esos ciclos van a ser los puntos de entrada y los momentos en los cuales nosotros vamos a aprovechar dependiendo de las condiciones del mercado. Bien, no siempre está alcista, no siempre está bajista el precio, y por eso nosotros tenemos que saber cómo operar en cada uno de ellos. De hecho, para los que quizás esta es su primera sesión educativa con relación a los mercados financieros, una de las mayores ventajas de la forma en la que nosotros vamos a tener de operar es que nosotros podemos aprovechar incluso si el precio de los activos cae. La mayoría de personas al principio, cuando ingresa a este tipo de contenido por primera vez, cree que solamente puede ganarse dinero si uno compra una acción y esa acción sube, por ejemplo. Hay muchas otras formas de aprovechar los movimientos de las acciones, y nosotros específicamente vamos a enfocarnos principalmente en el mercado de Forex, en el mercado de acciones, en el mercado de criptos, y vamos a poder aprovechar todos y cada uno de los momentos de esos diferentes activos. Porque me parece importante reconocer algo, y es que si tú eres un trader que solamente está operando uno de esos mercados y ya tienes experiencia en los mercados, déjame decirte que estás sentado sobre la plata. Es como que, ¿por qué dejarías que otras personas que tienen probablemente el mismo conocimiento que tú ganen dinero mientras tú no lo estás haciendo? Eso no tiene mucho sentido. Si lo que yo te estoy enseñando aquí te va a permitir participar en todo tipo de mercados, forex, acciones y criptos, ¿por qué no lo harías? Bien, así que vamos con la siguiente diapositiva, y es estos ciclos, cómo afectan a los mercados financieros, al mercado financiero. La expansión, en el proceso de expansión, los mercados suelen ser optimistas. El incremento en precios de activos de riesgo, como acciones, por ejemplo, que eso fue justamente lo que pasó en el mercado norteamericano durante las semanas pasadas. Y es que si bien la economía de Estados Unidos
aparentemente se estaba contrayendo, realmente había tanta oportunidad en el riesgo que hubo muchísima inversión en los mercados de acciones. Podemos ver el SP500, el SP500 y el Nasdaq 100 en sus máximos históricos. Podemos ver, por ejemplo, que hubo muchas personas, que ahorita vamos a hablar del proceso de recesión y de caída, que prefirieron invertir en el oro. Por eso también tuvimos altos históricos en el oro. Y eso me parece importante mencionarlo, que la contracción y la recesión es la caída en precios de activos de riesgo, pero aumento en activos de valor o refugio. El fenómeno que sucedió con Estados Unidos durante las pasadas semanas es algo realmente como un unicornio y tiene mucho que ver con el hecho de que Donald Trump sea su presidente. Comprender cómo este tipo ha jugado con los aranceles y cómo este tipo, recordemos que algo muy importante, Donald Trump dentro de sus negocios tiene cadenas de televisión. Este tipo desde hace mucho tiempo entendió la importancia de cómo utilizar la atención. Él entiende que la atención es poder. Además de ser un presidente, es prácticamente uno de los influencers más importantes del mundo. Él sabe qué hacer con la información. Por eso, mientras estaba pasando lo que estaba pasando recientemente en Estados Unidos con el tema de los aranceles, que sigue pasando en realidad, pues activos como el oro tuvieron altos históricos, pero al mismo tiempo acciones tuvieron altos históricos. Todo esto lo he venido evaluando semana tras semana y se los comparto en los análisis semanales, pero hoy no vamos a enfocarnos en eso, sino que estamos haciendo como un abrebocas de los temas de los que vamos a hablar. Los picos, por ejemplo, que son los máximos, pueden mostrarnos señales de volatilidad y posible sobrecompra, donde ya hay demasiadas personas invirtiendo en comprar, y aquí es donde es absurdo pues seguir invirtiendo en un activo. Por ejemplo, hay personas que están comprando el famoso FOMO, el famoso miedo de quedarse por fuera, es si todo el mundo está comprando un activo, amigo, por ahí no es. Tienes que darte cuenta que nosotros como traders tenemos que prepararnos y estar listos antes de que sucedan las cosas. Si tú estás entrando a algo cuando ya todo el mundo está hablando de eso, déjame decirte que ya está tarde. Ese no era el momento de ingresar. Pasa lo mismo con los valles, se presentan oportunidades para comprar activos a precios bajos antes de la posible expansión. Hay curiosidad en esto y es que cuando el precio empieza a caer muy fuerte, por ejemplo Bitcoin, por ejemplo el oro, por ejemplo todo esto, las personas se llenan de temor, se llenan de muchísimo temor porque creen que va a caer hasta el infinito y no funciona así. Hay lógicas de oferta y demanda que hacen que el mercado funcione entre estas grandes corporaciones y nosotros no podemos ser tan ingenuos, muchachos. Definitivamente creo que la información que nosotros vamos a tener aquí en este espacio nos va a permitir tener una perspectiva bastante aproximada a lo que puede ser la realidad del mercado. Sin que esto signifique que no vamos a fallar o que nuestros análisis son siempre efectivos. No, pienso que más bien tenemos un porcentaje o una probabilidad de equivocarnos con nuestros análisis, pero nuestra percepción del mercado suele ser bastante apropiada y acercada a la realidad. Al menos esa es mi opinión y al menos eso es lo que yo creo y por eso he tenido la oportunidad de compartirle guía y trades e información e ideas a muchísimas personas alrededor del mundo y tengo la oportunidad de gozar con unas estadísticas bastante buenas que además han sido auditadas por compañías internacionales y me permiten decirte que creo que casi siempre conozco la dirección del mercado, como que sé más o menos cuál es la dirección. Ahora, si suceden cosas como una pandemia, aquí es donde todo se vuelve un poquito más difícil de entender, pero incluso hay señales y hay noticias y hay información que puede llegar a tiempo y prepararte para ese tipo de situaciones. Bien, pienso que definitivamente la experiencia es lo que te va a dar la capacidad de discernir cuándo se está acercando un momento de expansión, de contracción, de pico o de valle. Por eso se viene la tarea número uno de este entrenamiento. Aprovecho el momento y les digo, las sesiones que les voy a dar
no van a ser demasiado largas. Yo no quiero llenarlos de información, quiero llevarlos a la práctica con cada uno de los contenidos que les comparta aquí. Por eso, esta tarea creo que les va a encantar a más de uno, porque van a poder hacer lo que les encanta, lo que les fascina, sentarse en el sofá e ir a ver Netflix. La tarea consiste en algo muy sencillo. Si ustedes quieren darse una breve y pequeña cucharada de cómo se ven y cómo se mueven los mercados y cuáles son las dinámicas por detrás de todas estas situaciones, los invito a que se vean al menos una de estas cuatro películas, o de estas cuatro series, o de estos cuatro contenidos. Personalmente prefiero The Big Short. The Big Short es una película que habla sobre la caída del mercado en el 2009 con la burbuja inmobiliaria. Es una de las mejores películas para entender cómo un grupo de personas con la información correcta, analizando correctamente el mercado, puede predecir un movimiento tan grande mientras que todo el mundo está a ciegas, literalmente a ciegas, pensando que el mercado inmobiliario nunca iba a caer, era el mejor momento y se hicieron multimillonarios gracias a esto. Mucha gente perdió casas, familias y yo creo que hasta la vida por ese tipo de, por esta situación en el 2009 en Estados Unidos. The Big Short nos va a dar ese gusto de la importancia de tener la información correcta en el momento justo. House of Cards y Billions son películas, son series más bien, que hablan sobre, por un lado, House of Cards, el lado institucional de cómo funcionan las dinámicas de toma de decisiones, de abogados, de fiscalías en Estados Unidos. Y por otro lado, Billions también, pero es cómo ellos acechan a las entidades financieras y a los grandes traders y participantes de esta economía, que siguen siendo muy pequeños comparado con los bancos centrales, pero nos puede ayudar a entender un poco, pues, qué es lo que sucede aquí y cómo se siente participar en el mercado de verdad. Por último, El Lobo de Wall Street. ¿Por qué recomiendo esta película? Porque definitivamente habla de la realidad de cómo es Wall Street. Nosotros tenemos idealizado este mundo de Wall Street y en realidad son un montón de monos con traje y yo creo que Wall Street es uno de los peores lugares del mundo para estar. Es mucha gente especulando y diciendo cosas solamente porque están vendiendo noticias, están vendiendo información, están vendiendo especulación. Nosotros como traders tenemos la obligación de filtrar toda esa información y tomar decisiones basado en la data que nos dan los gráficos y en el conocimiento que tenemos sobre la economía. Y debemos esforzarnos por extraer y extraer y extraer siempre la carnecita, lo mejor de esto. Así que, no siendo más por ahora, esta es la clase de introducción a los mercados financieros. ¿Quién mueve los hilos? Los bancos centrales. Ahí está todo. Realmente ahí es donde está todo. Y vamos a aprender a entender un poquito cómo es la psicología de ellos a través del smart money. ¿Listo? Nos vemos en la siguiente sesión.